darle la bienvenida a Abbas Tannous Mahfoud, ¿sí? Profesor de la Universidad Católica de La Plata y tiene un blog que es ATM Global Policy y escribió varios artículos en distintos medios y distintos sitios de Medio Oriente. Por eso, licenciado en Ciencias Políticas y magíster en Política y Economía Internacional. Abbas, muchas gracias por atendernos. No, gracias a ustedes. ¿Cómo andan? ¿Bien? Todo bien, todo bien. Contanos un poco qué significa tu nombre en general, porque me llama mucho la atención. Eso es algo mío, pero llama mucho la atención en general, ¿no? Es algo que suele pasar, que me suelen preguntar. Es un nombre de origen árabe. Sí. Está vinculado a la fortaleza y al espíritu de, sobre todo, lo que eran esclavos en la época de las monarquías otomanas, de los tiempos otomanos. Por ahí viene. Y el apellido Tannous significa Antonio. Ah, mira qué bueno. Sí. O sea, Tannous significa Antonio. Mira qué bueno. Genial. Bueno, Xavi, te permito el honor de empezar esta entrevista. ¿Cómo estás, Abbas? Tanto tiempo. Fue compañero mío también en la cátedra de Relaciones Internacionales en la Universidad Católica también. Otro compañero, otro colega, bueno, un gusto. No te podés quejar, te traigo todos tus compañeros, sí, Sabino. La verdad que sí. Bueno, Abbas, un gusto poder escucharte hoy. Y quería preguntarte acerca de cuál es tu opinión acerca del G20. ¿Qué proyección tiene el mundo islámico en el G20, teniendo en cuenta que está representado por Turquía y Arabia Saudí, dos países de mayoría sunita? Bueno, el G20 se da en un contexto de rivalidad saudí entre Arabia Saudita y Turquía por el tema del predominio en el mundo islámico sunita. Los sunitas dentro de la rama del Islam son la mayoría, representan aproximadamente el 85% de los practicantes a nivel mundial. Entonces el G20 se da en un contexto muy particular porque, bueno, como ustedes sabrán, el asesinato del periodista opositor saudí en territorio turco ha brindado una oportunidad única para el presidente Erdogan para quedar como el bueno de la película en el escenario internacional y más en la región. Al mismo tiempo, eso pone a Argentina en un lugar muy complicado porque, más allá de las denuncias que se han hecho y dónde han derivado y demás, ¿es una situación de conflicto o es una situación que debe tomar partido la Argentina o simplemente tiene que mirar para otro lado y nada más? Abbas, ¿qué es lo que pensás? Para mí, veamos el punto. Argentina es socio comercial es un socio comercial importante para Arabia Saudita en lo que es América del Sur. También lo es para Turquía. Argentina habitualmente no suele tener involucramiento directo en este tipo de acontecimientos y lo que, diríamos, le conviene es mantenerse neutral y alejado. Es también importante por el hecho de que después de Japón, el G20, la próxima presidencia la va a tener Arabia Saudita y Argentina va a formar parte de la troika o de los que van a decidir la agenda del G20 en el 2019 y en el 2020. Por ende, Argentina tiene que mantener un grado de neutralidad importante y habitualmente es equidistante. O sea, para decirlo, para llevarlo un poquito al llano, como ahora forma parte Alemania, Argentina, Japón, el año que viene va a formar parte Argentina, Japón y después Arabia Saudita. Arabia Saudita, exactamente. Claro, o sea, va a ser así. Por Entonces ende, el año que viene va a compartir la organización en Japón, Argentina con Arabia Saudita. Claro, y a Argentina no le conviene estar involucrado en el tema directamente. Obvio que Argentina siempre está del lado de la postura de la defensa de los derechos humanos, y es una política exterior clara de todos los gobiernos. El tema es evitar que eso se transforme en complicaciones desde el punto de vista comercial, que es lo que a Argentina le preocupa. De hecho, con Arabia Saudita se está avanzando en varios acuerdos de índole de inversión energética, tanto en actividad nuclear como en energías renovables y también en lo que es petróleo con Vaca Muerta. Claro. Por ende, el estándar argentino es mantengamos unas relaciones fluidas y digámosle, bueno, muchachos, por favor,
respeten los derechos humanos. Claro. Claro, y al mismo tiempo no tiene por qué meterse en la política y en las cuestiones que de otros países simplemente porque pisan este suelo. Si ellos no lo hacen en su propio país, con sus propias reglas y leyes, no tenemos por qué nosotros... Es prácticamente meterse como en una guerra con alguien, ¿no? Declararle la guerra, ¿o estoy exagerando? No, pero también pensemos esto simplemente, coincido plenamente. Más allá de la relación, digamos, políticamente correcta y de las cuestiones protocolares que uno tiene que tener, meterse con una persona de semejante peso, más allá de todo lo que tiene que ver, es una cuestión de paso. Y aparte, si alguna seguridad internacional o alguien quiere tomar partido, convengamos que es de público conocimiento que va a estar acá en el país, que vengan y que lo hagan, y en todo caso, nosotros somos simples anfitriones. Por supuesto, además, también pensemos esto, como lo han criticado a Mohammed bin Salman, que es el príncipe saudí, también Donald Trump, que es uno de los principales aliados de la gestión actual en Argentina, también es el principal aliado de Arabia Saudita y lo ha defendido en cada uno de los momentos y en cada una de las acusaciones que se han hecho. Argentina es como invitar a participar en un problema que a Argentina no le convendría tener, por una cuestión de mantener un sistema de neutralidad y mantener las relaciones bilaterales fluidas que tiene hoy con Arabia Saudita. Sí, vuelvo al punto, puedes decir proteger los derechos humanos, cuidar los derechos humanos, pero tampoco podemos proceder a algún tipo de sanción o algún tipo de castigo sobre el heredero saudí. Claro. Xavi. Sí, te quería preguntar también acerca de cómo ves la relación de Brasil con el Medio Oriente, teniendo en cuenta la intención de el presidente electo Bolsonaro de trasladar la embajada a Jerusalén, aunque ahora algunos dicen que sus asesores tratan de moderar esa opción, y también cómo podría arrastrar al Mercosur también en sus acuerdos comerciales con el mundo islámico esta decisión de Brasil. Bueno, a ver, Bolsonaro tiene una política exterior muy cercana, o una idea de política exterior muy cercana a la de Trump respecto a Medio Oriente. Por ende, yo creo que va a fortalecer los vínculos con Israel, con Arabia Saudita, con Qatar, con Emiratos, que son por ahí los países del Golfo que hoy están preocupados por Irán, por ende no tienen ningún problema en mantener cierto tipo de vínculo con Israel. Respecto a la Argentina, por ejemplo, se transforma en una oportunidad, porque hay países de Medio Oriente que han dicho, si Bolsonaro lleva la embajada de Israel a Jerusalén, no vamos a comerciar tanto con Brasil, y los países de Medio Oriente principalmente lo que compran de América del Sur son productos alimenticios, por ende para Argentina puede transformarse en una oportunidad. También hay que ver qué pasa con el Mercosur, hay que ver cuánto del Mercosur actual queda después que venga Bolsonaro. Porque Bolsonaro ya ha dicho o manifestado que este Mercosur entorpece las relaciones comerciales de Brasil con el mundo, por ende hay que flexibilizarlo, hay que cambiarlo. Entonces la relación entre Brasil, Medio Oriente, Argentina y los países de Mercosur con la región Medio Oriente va a estar vinculada a cómo se resuelva la ecuación de la instalación de la embajada de Brasil en Jerusalén, el traslado, y qué pasa con el Mercosur. Son los dos ejes que van a marcar el terreno. Claro, vos sabés que estuve recientemente en mi paso por Israel, lo vivo repitiendo porque quedé maravillada y asombrada por esa cuestión, pero es un lugar donde uno convive permanentemente con la guerra, tanto en la ciudad vieja, cuando... o vas caminando las calles, son el distinto choque de culturas que conviven en paz, pero al mismo tiempo en un estado de guerra. Si uno se va a las fronteras, prácticamente me ha pasado, y yo era una simple turista, he visto los aviones que estaban practicando para un ataque pasar por mi cabeza. Entonces es muy complicado convivir con esas cuestiones, y es muy interesante el hecho de cómo una decisión del presidente de Brasil puede inclusive beneficiarnos a nosotros por estar de acuerdo con algo y preferir una cosa antes que otra, ¿no? Sí, mira, yo te voy a dar un ejemplo simple. Hoy solamente Egipto y Jordania tienen relaciones diplomáticas con Israel. El resto de los países no tienen relaciones diplomáticas con Israel del mundo árabe. De hecho, para poder pasar a Israel
desde un país árabe tenés que avisar con antelación para que no te sellen el pasaporte y no te dejen pasar en la frontera. Claro, a mí me pasó que quería ir a Belén y demás y y me decían, lleva el pasaporte por las dudas. Y iba en taxi de un lado a otro, tan simple como eso, lleva el pasaporte por las dudas. Es que por ahí pasa el tema. Siria, Líbano, después Palestina, todos los países alrededor siguen manteniendo el estado de guerra con Israel, pero también que haya aparecido Irán como un problema para la región, sobre todo para los países sunitas, porque Irán es chiita y están enfrentados, le ha posibilitado a Israel un marco favorable para acercarse a Arabia Saudita, para acercarse a Qatar, para acercarse a Emiratos, a Omán, y ofrecerles alternativas económicas de relaciones para que el bloqueo que le imponen los países árabes a Israel empiece a desaparecer progresivamente. Entonces, es un escenario muy cambiante, muy difícil de seguir, es como minuto a minuto, como el rating en la televisión. Claro. Y además esto puede llegar a desencadenar en una guerra. ¿Cuál es, o sea, siempre la solución que se le da o cómo quieren resolverlo es a través de la guerra? Porque cuando empezábamos el programa yo decía que consideraba que el terrorismo es la nueva forma de hacer guerra. ¿Sigue existiendo la guerra, más allá de que el terrorismo ahora sea un poquito más lo conocido? Tenemos el caso de las Torres Gemelas, más los hechos que se van dando cotidianamente, lamentablemente, pero no son hechos aislados, o sea, se va encontrando, una bomba en tal lado, o sea, uno tenés actos terroristas que te guste o no, son más noticia y hasta quizás lo naturalizás, pero tranquilamente un hecho terrorista acá en el G20, cerca de donde están los presidentes, sea considerado un atentado o algo por el estilo. Y sí, a ver, el terrorismo ha pasado a transformarse en un medio para marcar posición en un terreno de enfrentamientos. Por ejemplo, se decía que Arabia Saudita financiaba a Al-Qaeda, Qatar financiaba a los hermanos musulmanes, Irán financiaba a Hezbollah. Cada uno de los bloques o cada uno de los países ha utilizado ciertas células terroristas para dinamizar el escenario regional y para generar terror, que al fin y al cabo es el medio por excelencia que tiene el terrorismo como fin. Claro. También como último objetivo. Por ende, la guerra convencional ahora se mezcla con la actividad terrorista. Es más fácil percibir o utilizar el terrorismo para generar miedo y caos, y de ese miedo y caos aprovechar una oportunidad para desestabilizar un gobierno, considerando que la mayoría de los gobiernos de los países de habla árabe o los países del mundo árabe son dictadores o son monarcas absolutistas o militares en el poder eternalizados. Hay muy pocos países democráticos. Líbano y Túnez deben ser los ejemplos por excelencia de democracia. Después, todos bajo la órbita anterior. Vos sabés que el hecho de estar hablando con vos me hizo pensar que sí, es cierto, terrorismo viene de terror, de infundar ese miedo. De hecho, si ven mi computadora en este momento, puse terrorismo para ver qué es lo que salía, más allá de cómo salen, digamos, puede salir violencia, corrupción, elecciones, racismo, secuestro, pero dice el terrorismo es el uso sistemático del terror, utilizado por una amplia gama de organizaciones, grupos o individuos en la promoción de sus objetivos, ¿sí? Tanto por partidos políticos nacionalistas y demás, o sea, cómo es la forma... forma violenta de lucha política mediante la cual se persigue la destrucción del orden establecido o la creación de un clima de terror e inseguridad susceptible de intimidar a los adversarios o a la población en general, y una sucesión de hechos de violencia ejecutados para infundir terror. Simplemente eso, nada más y nada menos. Uno lo tiene como algo naturalizado, pero nunca se pone a pensar el origen de esa palabra, y que prácticamente nosotros convivimos con eso dándonos o no cuenta. Es que el terrorismo existe desde la época de los faraones egipcios.
Sí. El terrorismo existe, ¿qué ha existido a lo largo de la historia? Porque el terrorismo parte de romper el molde vigente, romper el sistema, y para romper el sistema se usan mecanismos extremos. Lo que pasa que después del 2001 es el hecho de que el avance tecnológico, el avance de las comunicaciones, todo ha posibilitado que el terrorismo se magnifique o se plasme a nivel mundial y que cada uno pueda saber qué significa o a qué se refiere o a qué acontecimiento estamos hablando. Pero el terrorismo ha existido desde los principios de la historia. Siempre está basado con la simetría, siempre está basado con el hecho de que uno que es más chiquito quiere vencer a uno que es más grande, y para vencerlo, como sabe que no lo puede hacer de manera convencional, busca el terror. Vos sabés que acá me llega un mensaje relacionado a lo que decíamos de Jerusalén, y dice: la cuestión es que Jerusalén es del mundo, según la resolución de ONU. Por ende, es una movida también mucho más de geopolítica y de hipertensión y ordenamiento de Brasil a Estados Unidos. Sí, obviamente, convengamos que el conflicto que hay en Israel es cuál es la capital, eso, o sea, se reduce a eso. Ni siquiera hay un conflicto por la religión, que en definitiva es de donde nace todo y donde debería, bajo mi criterio, estar o no el conflicto, valga la redundancia. Pero vos ves la Ciudad Vieja, no sé si tuviste la oportunidad de recorrerla, pero vos te vas dando cuenta cuando cambia, simplemente cuando cambia la arquitectura. O sea, vos en eso te diste cuenta que pasás del cristianismo al judaísmo y así, porque si no, pasa desapercibido. Lo que pasa es que Jerusalén es patrimonio universal y, a ver, yo siempre digo que los conflictos vinculados a la religión o el uso religioso están motivados por hombres. Claro. Están motivados por la humanidad, no están motivados por cuestiones religiosas o de enseñanzas, sino están motivados por cuestiones políticas de ciertos grupos que utilizan el factor religioso para legitimarse frente a sus seguidores o frente al pueblo o frente a quien quieran legitimarse. Por ende, muchas veces se termina transformando en un factor político, una cuestión política, que una cuestión de la gente. Muchas veces la gente convive naturalmente y de repente se encuentra con que queda inmiscuida en una guerra que la deciden 4 personas sentadas en un sillón magnífico en un palacio que vale el doble o vale 15 veces más de lo que vale. Sí, la y quizás posibilidad fue que porque y quizás fue porque lo hicieron esperar 5 minutos o porque el café estaba frío, ni siquiera por una cuestión política. Exactamente. Es complicado, y más cuando no tenés ningún tipo de contralor democrático que te imponga, o tampoco tenés un clima, un contexto que te favorezca a poder generar espacio de diálogo. Hoy tenemos, por ejemplo, si vamos a Medio Oriente, tenemos Siria 7 años de conflicto civil, Yemen 4 años de conflicto civil, Libia 6 años de conflicto civil. Tenemos un contexto que no favorece al diálogo. Arabia Saudita enfrentado con Irán. Es un contexto complicado para poder generar marcos de diálogo supranacionales que ayuden a encontrar una solución. Yo siempre leo recomiendo un libro de Samir Kassir que se llama La desgracia de ser árabe. Y Samir Kassir dice: el problema de los árabes es encontrar soluciones árabes para los problemas árabes, justamente. Es una redundancia. Sí, sí, sí. Y por ahí pasa el tema. Hay demasiados actores involucrados, porque es cuestiones geoestratégicas y geoeconómicas, y poca posibilidad o pocas respuestas a todos los actores involucrados. Bien, Xavi. Sí, te quería consultar también acerca de cómo pueden impactar estas tensiones en el mundo islámico entre Arabia Saudí, Irán y Turquía, en otros lugares donde también tenemos un gran número de musulmanes, por ejemplo en Indonesia, país miembro del G20, ni más ni menos, en el resto del sudeste asiático, en países como Malasia, Singapur, y también en el África musulmana subsahariana, parte de Nigeria, Níger. Es un tema ese. El pulso de las tensiones ya se midió en la conferencia islámica. La conferencia islámica reúne a todos los países de mayoría musulmana y que reconocen al Islam como uno de los cultos oficiales o el culto oficial del Estado. Y ahí ya hubo un pulso de cómo están las tensiones cuando
Turquía y Arabia Saudita, si bien tenían diferencias, castigaron a Irán excluyéndolo de una discusión sobre cómo plantarse los países musulmanes frente a la decisión de Donald Trump de trasladar la embajada, y también frente a la situación de Yemen, de Siria y de Líbano, de Libia, frente a esas situaciones. Ya hubo ahí un conflicto, y me parece que Turquía ha tenido cierto margen, ha empezado a tener cierto margen de diálogo con Irán por el hecho del conflicto en Siria, han intentado hablar un poco, y Arabia Saudita se está quedando excluida. De hecho, a Arabia Saudita le ha fracasado Yemen, le ha fracasado el bloqueo a Qatar, le están fracasando varias políticas exteriores, por ende hay que ver cuánto tiempo resiste. De hecho, ayer leía a un analista que decía que para Arabia Saudita, Yemen es lo que fue Vietnam para Estados Unidos, por el fracaso militar y diplomático, que eso es lo peor. Bien, yo quiero ver el tema del terrorismo específicamente acá. Es lo único que me preocupa. 3 días que prácticamente pueden cambiar nuestra historia. ¿Nos preocupamos, no nos preocupamos? ¿Me voy a la costa o ni siquiera el hecho de irme a la costa? Porque claramente los aviones no vas a poder viajar a ningún lado, ya es tarde para irme. ¿En la costa también zafo o ni siquiera vas o me quedo en mi casa tranquila? No, a ver, hay varias opciones. Si podés ir a la costa, andá. Cuanto más lejos, mejor. Te digo que a mí me encantaría estar en la costa. O si no, Netflix es una gran opción también. No, pero vos decís que me vaya a la costa para irme de vacaciones o me vaya de la costa porque capaz que ahí la bomba Molotov no me llega. No, vacaciones. Yo bueno. No, a ver, cada vez que hay un G20, la paranoia y la posibilidad de que haya un acto terrorista existe. ¿Y pero es como, digamos, yo me imagino que es la fantasía de todo terrorista, el hecho de que estén todos juntos en la cena de gala, si hay a ver, me pongo en esa cabeza, ¿no? Un hecho puntual es ese. Me parece que tengo demasiado House of Cards y mucho Netflix en mi cabeza, pero perdónenme, pero para mí es eso. Sí, pero también es muy difícil, a la misma vez, si lo pensás desde el punto de vista de la seguridad. La ciudad de Buenos Aires está casi imposible de moverse. Te diría que es imposible moverse en la ciudad de Buenos Aires hoy por la seguridad. Me parece que para el G20 una preocupación mayor es el anarquismo y las manifestaciones en contra del G20. Cuando el G20 se hizo en Hamburgo, la ciudad de Hamburgo estuvo bastante complicada, con bastantes manifestaciones en contra. Buenos Aires es probable que tenga manifestaciones, pero un acto terrorista en sí de mayor impacto puede ser muy complicado, debería ser muy complicado por el hecho de la seguridad. Claro. Y el hecho de que hoy tenés casi 30.000 agentes de seguridad de tenés 22.000 que son Argentina y 8.000 de diferentes países que están en la ciudad de Buenos Aires. Por ende, es complicado. Claro. Y al mismo tiempo nos decía, recién en una entrevista que estuvo hace minutos, que las manifestaciones no es algo que tenga que llamarnos la atención porque es algo común, que todo G20 en cualquier parte del mundo, todos las agrupaciones de izquierda y demás suelen aprovechar este momento donde están todos los miembros más importantes del mundo reunidos para hacer estas manifestaciones, que no es propio de Argentina, más allá de que se dice, obviamente que Argentina trató de llevarlas lo más lejos posible. Tenés 7 kilómetros de distancia de la manifestación hasta donde van a estar los presidentes, pero, o sea, no lo tomemos como algo raro, sino que es algo común. No, de hecho, te diría algo así, siendo muy simple y para decir algo divertido, cuando vos adquirís la presidencia del G20, el paquete viene con marcha incluida. O sea, el combo es G20 y marcha. Claro, o sea, sin marcha no hay G20. O sin G20, sin G20 no hay marcha, digamos. Claro, y después, por ejemplo, viste que pasó los acontecimientos con los anarquistas y en la tumba del general Falcón. Sí. Estamos vinculados con la historia de Argentina y la relación entre Falcón y los anarquistas más que con el G20. Claro. Después, lo de los hermanos Salomón y Hezbollah es una cuestión de seguridad interna que hay que investigar y
también está relacionada con los antecedentes del atentado de la DAIA en Argentina. Entonces, no están todos vinculados con el G20, están vinculados más a acontecimientos históricos particulares de Argentina y que justo caen en un contexto del G20, entonces toma mayor relevancia mediática. Claro, claro. Abbas, te agradezco muchísimo la comunicación y quedamos a disposición para lo que necesiten. Y obviamente sería un placer que formes parte de nuestro programa como columnista o aportando desde el lugar que te parezca. Sobre todo teniendo en cuenta que tenés este blog en donde siempre escribís y como escribís para todas las partes del mundo, también quiero que formes parte de mi programa. Por supuesto, será un placer. Cada vez que necesiten, aquí estaré. Y creo saber a quién se refieren con el destacado político que estaban mencionando anteriormente. Tenés que participar en las redes sociales para ganarte el kilo de helado. Porque el helado en la costa sería espectacular. El helado costa y Netflix es un combo ideal. Basta que me vas a convencer, le voy a decir a mi marido cuando me vaya de acá, digo, nos vamos a la costa. Así de simple voy a hacer. ¿Querés tirar el chivo de dónde escribís y dónde te pueden encontrar? Sí, bueno, tengo un blog, como acaban de decir, que es ATM Global Policy, y también pueden ver en Foreign Affairs Latinoamérica, que hay escrito varios artículos sobre Qatar, Arabia Saudita, Kuwait, y si no, también en el diario Sirio Libanés, que también he escrito, varios lados, así que, pero vayan al blog y yo de ahí los derivo a donde quieran encontrarme. Me encanta, me encanta. Bueno, Abbas, te agradezco muchísimo la comunicación y a disposición. Mil gracias a ustedes y que tengan un fantástico día hoy. Igualmente. Ahí estaba, Magíster en Política Internacional, escribe para todas partes del mundo y lo tuvimos también acá en Super Internacional. Sí.